Es la segunda vez que estoy en las Islas Canarias y la primera vez que estoy en la isla de Tenerife, lo siento. Supongo que esto es una deficiencia que tenía y que espero mejorar en los próximos años, ¿no? Bueno, yo voy a contar un proyecto que ya en cierto modo es antiguo, porque el proyecto Madrid-Río, como habéis oído, pues lo empezamos en el año 2005, todavía no lo hemos terminado, todavía estamos haciendo algunas pequeñas cosas, que yo creo que tiene, o sea, para mí, conforme han ido pasando los años, pues tiene, por un lado, cosas que se han ido quedando como más, o sea, que yo he visto que serán como más centrales y más importantes y que han permitido que nosotros sigamos haciendo otros trabajos en los que las cosas que hemos aprendido pues puedan ser utilizadas o desarrolladas o estudiadas más. Otras que seguramente ahora pues no haríamos. Seguramente también es un proyecto en cierto modo del pasado, que forma parte de una manera de ver la ciudad que a lo mejor ahora vemos de otro modo y que me parece que tiene interés el hecho de poderlo revisitar en cierto modo, pues por vosotros, bueno, que lo veáis vosotros y que luego podamos tener una pequeña charla para entender, bueno, qué es lo que es valioso de él, qué es lo que haríamos ahora, qué es lo que no haríamos ahora, y teniendo en cuenta que la perspectiva pues es claramente diferente, ¿no? Desde luego nosotros, me ha hecho mucha gracia esto de Recife, ¿no? Que es una ciudad que tiene esa paradoja de que no llueve nunca, pero sin embargo hay inundaciones. Nosotros, me estaba acordando de una cosa que no tengo aquí, pero que es un proyecto que estamos haciendo muy grande en Riad, que es un sitio rarísimo, seguramente una de las ciudades más horribles del mundo, creo yo, porque Arabia Saudí es probablemente uno de los países más horribles del mundo, que es una ciudad en la que caen pues, unos 50 litros al año, pero todos los años muere alguien como consecuencia de las inundaciones, ¿no? Está prácticamente, es impermeable, es una ciudad muy, muy extensa, que bastante grande, tiene 7 millones de habitantes y debe tener como, pues no sé, como 100 kilómetros por 100 kilómetros, es una cosa completamente absurda y que es totalmente impermeable. Claro, no tiene red de saneamiento ni red de pluviales y, bueno, pues sistemáticamente pues todos los años caen 2 tormentas en el otoño y se arma la de Dios, ¿no? Claro, se han dado cuenta de que no tiene ningún sentido eso y entonces ahora estamos trabajando sobre unos arroyos, que ellos los llaman wadis, que se convierten en lugares en los que se recoge el agua, se manipula, son verdes además, donde se puede producir también esa paradoja también formidable de que estar en un desierto absoluto, en el que durante un mes al año pues esas láminas de agua pues producen pues una cierta cantidad de humedad y por lo tanto pues hay trozos de ciudad pues que pueden estar relativamente verdes, cosa que es realmente paradójico, ¿no? Es decir, que está claro que las cosas están cambiando de una manera completa, hasta un país como Arabia Saudí, ¿no? Que creo que produce, no sé, como el 15% del petróleo. Bueno, el otro día, ¿no? Con este asunto de Enron, ¿no? Esta empresa que va a salir ahora a la bolsa, no sé si... Ah, no, era el bombardeo, era el bombardeo con drones que seguramente decía... No, la televisión decía que eran drones yemeníes que habían bombardeado una refinería de petróleo en Arabia Saudí que producía el 5% de la gasolina de todo el mundo. Dios mío, ¿no? El 5%, o sea, 1 de cada 20 litros que consumimos está producido ahí. Bueno, pues hasta estos señores se han dado cuenta de que esto no puede ser y que tienen que pensar en que el mundo es de otra manera. Eso está clarísimo y yo creo que todos lo tenemos en la cabeza y yo creo que lo difícil efectivamente es ponerlo en marcha de verdad. Y lo difícil es ponerlo en marcha de verdad porque, Juan, tú has dicho antes una cosa que yo creo que está, digamos, en el corazón del asunto, y es que en esas dos imágenes que has puesto, y de este modo está iniciando ya como el debate, ¿no? En la que había una a la derecha, ¿no? Hacia allá, ¿no? O sea, a la izquierda, ¿no? En la que la economía, digamos, era como un huevo que estaba hecho como una cebolla, ¿no? Y que la economía era como la última capa en la que lo envolvía todo, y sin embargo en la imagen de la derecha la economía estaba en el corazón de esta cebolla, ¿no? Yo no soy tan optimista, yo creo que no, la economía es el asunto, digamos, o sea, que nosotros nos hemos puesto en manos del dinero completamente, las ciudades se han puesto en manos del dinero y eso yo creo que va a ser muy difícil de arrebatarles de nuevo al capital y al modo de construir el mundo que tiene ciertas cosas. Es decir, que yo creo que es un monstruo que tiene unas garras muy grandes, que por supuesto también son necesarias, porque está claro que hay muchas cosas que tienen que ver con el progreso y con el bienestar de los ciudadanos,
pero que no creo que ya vaya a ser tan fácil, digamos, robarle la cartera a esos sistemas que efectivamente producen muchísimos desechos, que tienen unas economías que no son circulares y muchísimas contradictorias, está claro. Bueno, voy a pasar, para no enrollarme mucho y que también pues, tener la posibilidad de tener una conversación así como más dinámica con vosotros, ¿no? a contaros esto, que este proyecto de Madre del Río. Tengo que contar algunas cosas previas. Bueno, primero, nosotros hemos hecho solamente lo que está en la superficie. Esto, es decir, el proyecto de urbanización, que es una palabra bastante fea, ¿no? Pero se llama así, ¿no? Proyecto de urbanización, que incluye pues, el proyecto de paisaje, el proyecto de equipamientos públicos y el proyecto de urbano, ¿no? Porque como consecuencia de la demolición del soterramiento de la autopista, que ahora contaré cómo fue el proceso, pues, bueno, pues cuando desaparece la autopista de la superficie de la ciudad, pues pasan muchas cosas en la ciudad, ¿no? Y por lo tanto pues también hicimos un proyecto urbano de una superficie relativamente grande. Y luego hay otro proyecto, que es el que está debajo, que ahora lo vais a ver, que tiene que ver con un asunto de infraestructuras y que fue, en cierto modo, construido de modo paralelo al nuestro, pero en el que nosotros no pudimos intervenir prácticamente nada. Bueno, aquí hay una serie de imágenes, ¿no?, para hacerse un poco la idea de la escala que tiene esto y de la importancia que tiene para la ciudad, que yo creo que nosotros no imaginábamos, yo creo, en su momento. Tampoco lo imaginaba el Ayuntamiento cuando convocó el concurso, ni cuando se puso en marcha esta operación, digamos así como formidable, del soterramiento de la autopista M30. Bueno, el asunto es que la M30 es el primer anillo de circunvalación de tráfico de alta intensidad de la ciudad de Madrid. Como todas las ciudades del mundo, pues está construida por un conjunto de anillos, ¿no? Y anillos infranqueables que hacen que se hayan convertido en nuevas murallas, que impiden el vínculo entre las ciudades y sus territorios, etcétera, etcétera, que están vinculados también a la segregación social, porque efectivamente esas autopistas pues, segregan también el tejido y por lo tanto hacen que determinados lugares sean muy difíciles de acceder, etcétera, etcétera. O sea que tienen muchas consecuencias en muchas escalas y muchas, digamos, como asuntos, ¿no? Pues en el año 2003, ¿no?, el alcalde Ruiz Gallardón, que ganó las elecciones en el año 2003, pues yo siempre lo cuento de una manera que seguramente es falsa, ¿no?, pero yo creo que a mí me encaja, ¿no? Y es que yo creo que, bueno, Ruiz Gallardón había sido presidente de la Comunidad de Madrid durante las 2 legislaturas anteriores y en esas 2 legislaturas pues había construido una red pues muy exitosa, con muchos kilómetros de red de tráfico, de tren de metro, ¿no? Y tenía un equipo de ingenieros pues, que había conseguido gestionar estas obras complicadas, grandes, con mucha eficacia, ¿no? Es decir, se habían terminado más o menos, supongo, en los plazos previstos, había costado lo que supuestamente tenían que costar y, digamos, había como un equipo pues, que estaba muy cerca de él, muy bien entrenado en las cuestiones administrativas, en las cuestiones, digamos, de licitaciones, de redacción de proyectos, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando gana las elecciones en el año 2003, se lleva consigo a este equipo de forzudos ingenieros capaces de hacer, en principio, cualquier cosa, ¿no? Y supuestamente, y seguramente con razón, pues hacerlas bien, ¿no? Y yo creo que en una comida, pues les pregunta, bueno, ¿qué hacemos, no? Claro, como son ingenieros que se han dedicado a hacer infraestructuras de transporte, pues dice, pues vamos a resolver algún asunto de transporte, ¿no? Porque, lógicamente, cuando uno le preguntan, pues solo sabe responder sobre lo que uno sabe, ¿no? Y por eso es tan importante rodearse de ciertas personas, ¿no? El caso es que dicen, bueno, pues creemos que la M30, que es el primer anillo de circunvalación de la ciudad, pues está al borde del colapso, no puede soportar el tráfico que tiene, está muy mal diseñado, etcétera, etcétera, ¿no? Que por supuesto tenían razón. La M30 es un anillo de circunvalación que no había sido diseñado de un solo golpe, ni había sido construida de una sola vez, sino que se había ido, digamos, construyendo conforme la demanda del tráfico pues hacía más necesarios, pues construir más canales, más puentes, más líneas o más túneles o lo que fuera. No estaba muy mal diseñada y utilizaba parte del tejido de la ciudad para hacer los giros y demás. Y por lo tanto, pues cuando se atascaba una de las carreteras que llega a él, o autopistas, pues eso producía unos atascos en otros sitios, etcétera, etcétera. Bien, esto es cierto, ¿no? Por otro lado,
Madrid es una ciudad muy densa, ¿no? Que, en fin, como sabéis vosotros, que hay una cosa, o sea, yo tengo en la cabeza una reflexión, o sea, una comparación que yo creo que es fácil de entender, ¿no? Madrid, el interior de la M30 tiene una población de 1.200.000 habitantes y tiene, me parece que 5.500 hectáreas o algo así, ¿no? ¿Por ahí puede ser? Sí, es que aquí hay un experto en Madrid. Y, por ejemplo, la isla de Manhattan creo que tiene unas 6.000 hectáreas, o sea, es un poquito más grande que la ciudad de Madrid y tiene 1.600.000 habitantes. Es verdad que la isla de Manhattan, pues todos los días pues, entran allí 7 millones de personas a trabajar, pero digamos que esa es la escala del corazón de Madrid, es decir, es una ciudad, pues un trozo de ciudad pues muy denso y que tiene la M30, es un anillo muy pequeño, es decir, que tiene 9 kilómetros por 6 kilómetros, es decir, está muy cerca del centro de la ciudad, cosa que normalmente no ocurre, normalmente estos anillos están en una posición más lejana, ¿no? El caso es que, bueno, pues estos ingenieros le aconsejan a Gallardón que lo que tiene que hacer es renovar completamente la infraestructura, la autopista, y deciden pues, hacer una serie de obras. Bueno, estoy contando esto sin poner las... Es que, claro, no tiene mucho que ver, en realidad. Pero, bueno, perdón. Deciden bueno, pues hacer la mejora de esta autopista, se hacen una serie de túneles, de puentes, de nuevos áreas o sea, bueno, de conexiones con las distintas carreteras, en fin, fundamentalmente en la parte este. Y en la parte oeste la autopista había sido, voy a pasarlo a ver si lo vemos. Bueno, es que esto es una... Bien, aquí lo vemos, ¿no? En realidad. Aquí vemos la M30, ¿no? Aquí lo vamos a ver. Ahí está. Esta es la M30. Ahí está dibujado la Casa de Campo, el Retiro, el Parque del Oeste y el Campo del Moro, cerca del Palacio de Oriente, ¿no? Bien, el caso es que en el fragmento de la M30 que está situado al oeste, ¿no? Yo creo que está aquí, ¿no? Así se ve. Sí, se ve ahí que está como a puntos, ¿no? La autopista había sido construida en ambas márgenes del río Manzanares, que era un río pues, pequeño, ¿no? Que tiene muy poca agua, que nace a 50 kilómetros de Madrid, en la Sierra de Guadarrama, pero que es el río de Madrid, que por otro lado tiene una importancia sobre la topografía y la hidrología de la ciudad pues muy grande, ¿no? Porque la ciudad está llena de pequeños arroyos y su topografía pues está vinculada al río Manzanares. El caso es que había sido construida en ambos márgenes del río Manzanares, como ha ocurrido en muchísimos sitios, en frentes fluviales, frentes marítimos, etcétera, etcétera. O sea, lo normal, digamos, lo que todos sabemos. Y el caso es que en ese lugar pues no era fácil hacer que la autopista tuviera el mismo número de carriles, fuera más o menos isótropa para poderse recorrer en una dirección y en la otra, tuviera los nudos lo suficientemente eficaces como para que no pudieran trasladarse los atascos de uno de los troncos o de las autopistas que llegan a él digamos, al anillo, etcétera, etcétera. Y entonces deciden soterrarla, es decir, colocarla debajo de donde estaba, ¿no? Esta es la autopista, ¿no? Y lo que deciden es pues, bueno, que la autopista, por supuesto, generaba un daño terrible al río, que había quedado pues, completamente olvidado. Por otro lado, el río, como todos los ríos urbanos, pues, durante muchos años era un vertedero, ¿no? Era un lugar al que llegaban las aguas residuales, que no tenía ningún valor, y había quedado pues, bueno, pues, enterrado entre estas construcciones que tienen que ver con la movilidad de las ciudades, ¿no? Bueno, el caso es que deciden ponerlo ¿no? bajo rasante, ¿no? Esto es una obra complejísima que se hace desde el año 2003 hasta el año 2007, solo en 4 años, una cosa increíble, yo creo que al borde del milagro, ¿no? Es decir, quiero decir, en 4 años se hacen los proyectos, se licitan los proyectos y se terminan las obras y se inauguran los túneles. Teniendo en cuenta que durante los primeros meses de la legislatura pues debieron de tener algunas dudas, ¿no? Porque a lo mejor después de esa comida pues tuvieron alguna otra comida después. Luego a lo mejor se dieron cuenta de que tenían que invitar a alguien más a otras comidas para ver si eso tenían dinero o no, o a lo mejor había que hablar con el ministro de Hacienda, en fin, los contratistas. Es decir, yo creo que perdieron un poquito de tiempo porque tuvieron algunas dudas y a lo mejor eso les hizo perder pues... no sé, quizá un año incluso, ¿no? Luego, además, Esperanza Aguirre, que en ese momento era la presidenta de la
de la región de Madrid, pues no la invitaban a las comidas y se sentía mal y puso algunos obstáculos para que aquello pudiera ponerse en marcha. Quiere decir que hicieron los proyectos, las licitaciones y la obra en algo más de 3 años. Que para mí es absolutamente increíble, verdaderamente un milagro. Seguramente se hicieron muchas cosas mal, es muy probable. Pero también es cierto que, de hecho, el hecho de que fuera una obra tan rápida y tan brutal, pues hizo que seguramente se gastara muchísimo menos dinero del que hubiera podido gastarse si hubiera durado el doble, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el caso es que lo hicieron. O sea, del año 2003 al año 2007, la autopista se pone debajo. 2 cosas hay que tener en cuenta para esto. Primero, también es lógico, todos lo sabemos, ¿no?, pero está bien recordarlo, en las márgenes del río Manzanares no solamente estaba la autopista, sino que estaba la red de saneamiento de la ciudad, por supuesto, y las redes, todas las redes de infraestructuras de alta tensión, de gas, de agua potable, de telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Y por ahí habían sido colocadas a lo largo de los últimos 30 años todas las instalaciones urbanas del máximo, digamos, calibre, ¿no? De modo que para colocar la autopista debajo de la autopista, ¿no?, pues había que primero, ¿no?, como desmontar todas esas redes, ¿no?, colocarlas en otro sitio. Y la segunda cosa que hay que tener en cuenta es que la autopista, debajo de la autopista, se hizo sin cortar el tráfico en ningún momento. O sea, es como cambiar el mantel, ¿no?, sin que se muevan las copas y sin que se caiga, digamos, como ninguna miguita de pan, ¿no? O sea, una obra muy, muy complicada, que incluye, ya digo, no solamente el soterramiento de la autopista, sino el trasladar, remover, renovar, etcétera, etcétera, todas las grandes instalaciones urbanas de la ciudad de Madrid. El río no pertenece a la ciudad, como todos sabéis, los ríos en España pertenecen a las confederaciones hidrográficas, ¿no?, y en este caso pues era a la Confederación Hidrográfica del Tajo. En aquellos momentos el gobierno era del PSOE y Gallardón pues a lo mejor tampoco invitaba lo suficiente o no eran los restaurantes lo suficientemente lujosos. El caso es que pues, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, supongo que muy amigo del ministro de Fomento, en aquel momento enemigo político, pues le puso algunas condiciones, ¿no?, porque para hacer la autopista era necesario ocupar el cauce del río y, por lo tanto, tenía que solicitar los correspondientes permisos a la Confederación Hidrográfica del Tajo, que normalmente tarda algunos años en conceder. Porque, bueno, tienen un tiempo geológico, ¿no?, para resolver los asuntos. Claro, Gallardón, un animal político brutal, ¿no?, que quería ganar las elecciones al cabo de 4 años, dice, yo no puedo esperar a la Confederación Hidrográfica del Tajo a que me dé el permiso para hacer esto, entonces sencillamente lo voy a hacer. Y, bueno, la Confederación Hidrográfica del Tajo le dijo, bueno, hemos visto lo que has hecho, ¿qué hacemos, no? Y, bueno, pues hubo, en fin, algunos papelitos que pasaron por debajo de la mesa, en fin, de acuerdos y no sé qué, y la Confederación Hidrográfica del Tajo impuso que el agua del río Manzanares pues, mejorara su calidad como consecuencia de la obra. Y es así como se ha hecho, porque el Manzanares tiene un... Es verdad que no estoy cambiando las diapositivas, pero luego las paso deprisa. El Manzanares tiene un caudal medio de 1 litro por segundo, pero si uno va ahí, lo que ve son 8 litros por segundo. Y si va al sur, pues ve unos 20 litros por segundo. Es decir, de lo que se ve en la ciudad de Madrid, de los 8 litros por segundo de caudal que ve medio, ¿no?, 7 pertenecen básicamente al Lozoya, bueno, es el agua que toma la ciudad de Madrid, que pasa por nuestras tuberías, por nuestros grifos y demás, y que luego va a las depuradoras y que expulsan al río Manzanares. Es decir, que el agua que pasa por el río Manzanares no es del río Manzanares, solo 1 litro de los 8 que pasan, ¿no? Más al sur, claro, lógicamente, pues el río Manzanares se convierte en un río caudaloso porque tiene el agua de los residuos del agua de la Ciudad de Madrid. El caso es que, bueno, el sistema de depuración de la Ciudad de Madrid funciona más o menos bien y entonces en época seca el agua está relativamente limpia o bastante limpia o muy limpia, no lo sé, pero está, digamos, el problema resuelto. Pero, sin embargo, lo que no estaba resuelto era el problema de cuando llueve.
Como la red de saneamiento que estaba construida en las márgenes del río tenía una sección muy pequeña, a partir de determinada cantidad de litros por metro cuadrado, en determinada cantidad de tiempo, pues esas conducciones se llenan de agua y entonces empieza a salir el agua de modo natural al río Manzanares. De modo que cuando llovía con una frecuencia muy grande, toda la escorrentía de Madrid, que lógicamente ha crecido muchísimo y es extraordinariamente impermeable, pues se vertía al río. Y ese agua es un agua súper contaminada, que es el agua que ha pasado por todas nuestras calles y llegaba al río con mucha frecuencia. Como consecuencia de este acuerdo entre la Confederación Hidrográfica del Tajo y, en fin, y más interlocutores, pues además de construirse, o sea, digamos, movilizarse o mejorarse las líneas de suministros de la Ciudad de Madrid, además de hacer el soterramiento de la autopista, se construyeron 25 estanques de tormenta, de modo que ahora, cuando llueve, pues hay un sistema muy eficaz que permite retener el agua, de modo que solamente pues cuando caen no sé cuántos litros por metro cuadrado en no sé cuánto tiempo, que ocurre con mucha menos frecuencia, el agua cae de modo natural, o sea, es expulsada al río Manzanares. De modo que la operación incluía un asunto de instalaciones urbanas, un asunto de movilidad y un asunto que tiene que ver con digamos, la gestión del agua y de la calidad del agua del río. Bien, todo esto se hace, aquí estas son las obras ya terminadas, o sea, esta fotografía está hecha desde el mismo punto de vista que hemos visto la primera, ¿no? La voy a pasar. Es este sitio, ¿no? Este es el Puente del Rey. Y ahí está el Puente del Rey otra vez. Bien, esto se termina en el año 2007. En el año 2005, yo creo que, bueno, también esto me lo estoy inventando, porque yo se lo he preguntado al alcalde, pero obviamente estos animales políticos nunca dicen lo que piensan, ¿no? Y tú te das cuenta de que te están contando una cosa que no es lo que está pensando, pero... El caso es que en el año 2005, yo decía que en realidad yo creo que esto se hace pensando, bien, es verdad, vamos a liberar una cantidad de espacio enorme en un sitio valioso, pero no sabemos muy bien qué hacer con él, realmente. Entonces, en el año 2005 ocurre una cosa milagrosa, ¿no? Y es que el ayuntamiento convoca un concurso para preguntarle a los arquitectos, bueno, ¿y qué hacemos sobre las 150 hectáreas de terreno que van a liberarse como consecuencia del soterramiento de la autopista, muy cerca del centro de la ciudad? ¿Qué hacemos con esto, no? Es un concurso bastante perverso, porque se hace en dos fases. En la primera fase se podía presentar cualquiera, pero en la segunda fase había 10 invitados, que eran pues Herzog y de Meuron, Peter Eisman, Cazullo Sejima, Navarro Valdebec, Elías Torres y Martínez La Peña, o sea, no me acuerdo, Dominique Perrol, o sea, lo normal era pensar, bueno, va a ganar uno de estos, claro. Para eso lo han hecho. O sea que, por un lado, el concurso estaba bien intencionado porque le estaba preguntando a los arquitectos una pregunta pertinente y es, bueno, después de armar este lío, ¿qué narices hacemos con la superficie? Bien, se lo agradecemos, señor Gallardón. Pero luego, digamos, como por debajo, pero se lo queremos entregar a una estrella que esté al nivel de mi altura, ¿no? Porque, claro, Gallardón pensaba en eso. Tenemos la suerte de ganar el concurso. Además, el concurso se podía dividir en 4 primeros premios y el jurado definitivamente decidió pues, que nosotros tuviéramos solo hubiera un premio y nos hiciéramos cargo de esta obra. En el año 2005, cuando se adjudica el concurso, en realidad las obras llevaban 1 año y pico. Es decir, que era muy difícil entender cuál iba a ser, digamos, el resultado final sobre el que nosotros íbamos a trabajar. De hecho, no lo sabían ni siquiera los ingenieros, porque como los proyectos de ingeniería se habían hecho muy deprisa para poderse licitar, pues eran proyectos que estaban muy mal hechos y, por lo tanto, durante el proceso de la obra, pues se produjeron muchísimas modificaciones para poder enfrentarse a los problemas que tenían que resolver. De modo que, realmente, pues nosotros no sabíamos qué aspecto iba a tener aquello. Es decir, esta imagen es una imagen del año 2007, cuando la autopista ya ha sido terminada. En el año 2005 lo que veías allí era una especie de gigantesca guerra, ¿no? Campo de batalla lleno de grúas y de máquinas, construyendo una cosa pues, que muy difícil de entender, ¿no? Y así le pasó a los vecinos también, los vecinos de las márgenes, no, aquí lo vemos en estas imágenes, estas fotos que he pasado antes, ¿no?
así muy deprisa, ¿no? Dice, ¿no? Estos vecinos, pues, totalmente desconcertados, que durante... Vecinos, además, muy, ¿no? Vecinos pobres que vivían en un sitio horrible, porque vivían en las primeras manzanas de una autopista que tiene un tráfico de 200.000 vehículos diarios, ¿no? Gente que no podía vivir en otro sitio. Pues en el año 2003 llegan allí unas máquinas pilotadoras y desde el año 2003 hasta 2007, sin que se enteren demasiado realmente, pues soportan 4 años de una obra súper agresiva, ¿no? En el año 2007 se termina aquello y hay un gran vacío. El ayuntamiento, por supuesto, celebró, en fin, hizo todos sus sistemas de participación y de públicos y no sé qué, me imagino, en fin. Pero sabemos que eso es totalmente mentira, o sea, que nadie... Bueno, de hecho, la M30 se estuvo en un proceso de participación... O sea, el proyecto de la M30 tuvo que pasar un proceso de participación pública y creo que llegabas a una habitación como... Yo no fui, ¿no? Pero creo que llegabas a una habitación como esta y te encontrabas allí, pues no sé, 5.800 planos dibujados por un ingeniero y te decía, puede usted, en fin, estudiéselo, tiene 15 días y si quiere presentar alguna alegación, pues estamos encantados de responderla. Bueno, es así, ¿no? Es ridículo completamente, ¿no? Y de modo que estos pobres vecinos, pues claro, ni entendían los planos, ni tenían tiempo de abrir las cajas, ni... El caso es que estuvieron allí pues, soportando aquello durante esos 4 años. Bien, lo decía porque en el año 2005, cuando se convoca el concurso, nadie sabe nada, ni los vecinos, ni siquiera el ayuntamiento realmente no sabe muy bien cómo va a acabar aquello. El objetivo número uno era, en el año 2007, es imprescindible que los coches pasen por los túneles, porque los tenemos que inaugurar, porque en el año 2007 vuelve a presentarse a las elecciones el alcalde y las quiere ganar. Y presiona extraordinariamente a los equipos técnicos y a las contratistas para que sea así. De modo que las personas que estaban involucradas en ese trabajo no tienen nada más que un objetivo, y es terminar los túneles. Y todo lo demás pasa completamente a segundo término. De hecho, en el año 2005, cuando nosotros ganamos el concurso, pedimos que nos dieran los planos de las salidas, no tanto de los túneles, sino de las salidas. Nos dimos cuenta de que las salidas de los túneles estaban colocadas en sitios que a veces eran bastante absurdos, no porque fueran tontos, sino porque habían colocado las salidas en un descampado en el que no sabían qué iba a pasar. Nos dimos cuenta de que se podía mejorar muchísimo, hicimos como 30 mejoras, se los mandamos los planos y como 15 días después nos dijeron no vamos a aceptar ninguna. Pero no porque no quisieran, seguramente se dieron cuenta de que eran mejoras sustanciales, sino porque no tenían absolutamente nada de tiempo para pensar lo más mínimo en otra cosa que no fuera terminar los túneles en 3 años y medio. Bien. ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, primero, ¿por qué ganamos el concurso? Pues ganamos el concurso porque nosotros entendimos, ¿no? A ver si lo... Estoy pasando así. Bueno, estas son las obras, ¿no? Este es un plano de las obras, los desvíos que se hicieron durante este proceso, y el alcalde aquí. No quiero hablar mal del alcalde Alberto Ruiz de Gallardón, creo que fue muy valiente, muy valiente. Una obra extraordinaria, formidable, de la que está bien hablar, pero que tiene... Y que confió en la gente que tenía a su alrededor, ¿no? Se la jugó realmente. Bueno, claro, esto era la M30. Esta es la M30, o sea, esos coches que están ahí son los que están pasando por la M30. Claro, se arma una, o sea, las cosas eran monumentales, o sea, por supuesto, entonces, claro, el objetivo de terminar esto en estos 4 años, pues era fundamental. Bien, ¿por qué ganamos el concurso? Pues, y yo creo que esto tiene algo que ver con lo que hemos oído hasta ahora, porque nosotros entendemos que el río Manzanares, que es un río ridículo, ¿no? Enano, sin importancia, sucio en muchos casos, ¿no? Es mucho más importante de lo que los ciudadanos de Madrid pensábamos. Nace en la Sierra de Guadarrama, recorre la ciudad desde el sureste, no, desde el noroeste hacia el sureste y desemboca en el río Jarama. Tiene 70 kilómetros
y la ciudad de Madrid no se puede entender de ninguna manera sin el río Manzanares. Y había que darle la vuelta a la tortilla, había que pensar, no es una ciudad al borde del río Manzanares, sino que es que el río Manzanares que le ha crecido una ciudad a su vera, ¿no? Es decir, entender completamente la cosa de otro modo. Y pensamos que esta manera de entender el proyecto, es decir, como una cosa que está vinculada a las ecologías, a los paisajes, a la geología, a la historia, a la cultura que se ha producido a lo largo del río, pues era fundamental para poder enfrentarse al problema de resolver el trocito, ¿no? Esos 5 aquí, ¿no? Es decir, que para entender lo que pasaban podía pasar en esos 6 kilómetros, era necesario entender lo que pasa en 70 kilómetros. Que por otro lado es una actividad, o sea, es una manera de pensar pues bastante lógica para un arquitecto. Si tú tienes que hacer una casa que tiene 20 por 20, pues necesitas ver un trozo de ciudad que tenga 200 por 200, ¿no? O sea, que tampoco es mucho, ¿no? Es decir, que sencillamente consistía en multiplicar por 10 y ver el plano de situación en ese contexto. Por otro lado, además, el río Manzanares, como nace a 2.200 metros de altura, y desemboca en el Jarama a 500 metros de altura, pues a lo largo del río Manzanares pasan muchas cosas como consecuencia de la altitud, la diferencia de altitud. Es decir, en el mes de mayo o a finales del mes de abril, pues uno puede ir a la montaña y subir a Cabeza de Hierro a 2.200 metros, que está lleno de nieve, y el mismo día, pues si hace buen tiempo, pues se puede dar un baño en el Jarama a 500 metros de altura. Es decir, que ocurren muchas cosas. Nos pareció que era fundamental entender esto y tuvimos mucha suerte porque el jurado lo entendió. Y dice, bueno, es que esto es un problema que tiene que ver con el agua y tiene que ver con lo que pasa, digamos, fuera de la ciudad. Bueno, tuvimos suerte, ¿no? Pero estos son los paisajes que están ahí, ¿no? Luego, además, ocurre una cosa, y es que la ciudad de Madrid ha crecido fundamentalmente hacia el noreste y hacia el suroeste, vamos, el área metropolitana, y ha dejado 2 grandes vacíos, muy grandes, uno de ellos es excepcionalmente grande, que es el Monte del Pardo, que es esa cosa amarilla que está dibujada ahí, que es enorme, tiene 17.000 hectáreas, ¿no? O sea, es muy grande. La Casa de Campo también, que tiene 1.700 hectáreas. O sea, que digamos, todo esto que está como pintado de colorines, pues son superficies que no han sido ocupadas por la ciudad, pues porque eran inundables, porque no se habían hecho pues, en su momento pues, las redes de saneamiento, etcétera, etcétera, o por otras razones que a lo mejor yo desconozco. El caso es que estos lugares eran muy valiosos, pero no se podían recorrer, era muy difícil llegar a ellos, la autopista era un obstáculo muy grande, y luego existía ese tapón, ¿no?, en el que la autopista había sido hecha en las márgenes del río, que impedía que pudiera haber las ardillas, ¿no?, los jabalíes, las nutrias o determinados peces pudieran, y las personas, claro, ¿no?, pudieran recorrerlo en sentido longitudinal, incluso también cruzarlo en sentido transversal. Bien, el caso es que estos son los paisajes estos, ¿no?, que son muy diversos, ¿no?, como veis aquí, pues, estas montañas que están en la Sierra de Guadarrama, estos bosques mediterráneos formidables que están en el noroeste de la ciudad de Madrid, y luego pues esas llanuras que están al sur, en la desembocadura con el río Jarama. Bien, y esto, ya digo, tuvimos la fortuna de que el jurado pudiera entenderlo y pudiera, bueno, pues poner en manos de un equipo mucho más modesto que una gran estrella, pues la gran obra que se supone que iba a hacer el ayuntamiento. Bueno, la gran obra no, en realidad la gran obra eran las autopistas y todo este asunto de los túneles, pues digamos la obra de decoración, por decirlo de alguna manera, de aquella obra que habían hecho los ingenieros. Bien, aquí veis un poco, pues este es el nudo del Puente del Rey, esto es durante la obra y cómo quedó finalmente. Aquí hay un recorrido de cómo se ha hecho esto, así, de hace unos años. Y para no enrollarme, pues voy a pasarlo así deprisa. Bien, tenéis que ir a verlo, ¿eh? O sea, creo que las fotos hay que ir a verlo, sí. Bien, o sea, por un lado, yo creo que Madrid-Río se hubiera podido hacer y que tiene sentido independientemente de la autopista. Es decir, en este caso el proceso se produjo mediante la intervención de una gran infraestructura, de la que hablaremos luego un ratito, pero que me parece que que la operación desde el punto de vista del paisaje y del territorio y del diseño urbano tiene muchísimo sentido, independientemente de que debajo esté o no esté debajo la autopista, porque
bueno, ya digo, hicimos dos proyectos. Por un lado que es el proyecto de urbanización, que es lo que se ha construido, y luego el área grande, que es el proyecto, digamos, en plan especial que se hizo, porque como consecuencia, decía antes, de borrar la autopista, pues en la ciudad pasan muchas cosas. La primera de ellas es que, lógicamente, el río Manzanares era la trasera de los barrios a los que daba. Claro, en el momento en el que aparece este gran vacío, se convierte en el corazón. Es decir, que de repente es como si le hubieras dado la vuelta a los calcetines, ¿no?, a cada uno de los barrios que estaban a su alrededor. En ese área viven pues, casi 800.000 personas. O sea, que estamos hablando de un trozo de ciudad bastante grande, ¿no? Me parece que son algo menos de 1.000 hectáreas. Luego, además, la M30 había causado mucho daño al tejido de la ciudad, ¿no? Pues no se podía cruzar, se producían muchos traseras, calles cortadas, que estaban pues, muy marginalizadas, había bastantes problemas pues, de prostitución, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, por otro lado, la construcción de la autopista también hizo mucho daño, porque, ya digo, no se hizo solo la autopista, sino muchas otras cosas. Y también una cosa muy obvia, ¿no?, y que todo el mundo sabe, ¿no?, y es que todas estas redes tienen pues, nudos, tienen máquinas que tienen que mantenerse y que al final son unos grandes cajones de hormigón que están pues, en muchos sitios y que por lo tanto también el proceso de construcción hizo mucho daño, o sea, al conjunto del tejido de la ciudad. Decía que digamos que las condiciones más, o sea, lo más difícil de resolver era, bien, esta idea del plano que hemos visto antes, ¿cómo lo hacemos?, ¿no? Porque es un lugar muy artificial. Ya he dicho antes que el río solo tiene 1 litro por metro o por segundo de caudal propio, el resto es prestado, por decirlo de alguna manera, y el 60% de la superficie sobre la que nosotros íbamos a trabajar, es decir, de esas 130 hectáreas aproximadamente, son las cubiertas de estas infraestructuras, ya sean los túneles o los nudos o las infraestructuras de las instalaciones urbanas. De modo que, bueno, pues que esa idea de que las ardillas y los jabalíes y las vegetaciones pudieran cruzar y llegar al otro lado, pues es fácil de decir, pero sin embargo pues se producían sobre un artificio construido bastante que lo hacía más difícil, ¿no? Durante un tiempo nos costó bastante convencer a los ingenieros de que eso era lo que había que hacer, es decir, que aquello era un lugar artificial, ¿no?, pero que podía tener una segunda naturaleza, es decir, que es que podría tratar como si fuera un lugar natural, aunque no lo es en absoluto, y que nosotros podíamos construir, que además esa es la palabra, la ficción de una naturaleza que está cruzando la ciudad de un extremo al otro. Hicimos muchos ensayos, se consultaron a muchas personas para convencerles de que efectivamente pues esto era posible. Bueno, estáis viendo aquí las imágenes así desordenadas. No están desordenadas, pero el que estoy hablando yo desordenado soy yo, ¿no? Pero bueno, ¿qué quiero decir? Que casi 70 hectáreas son tierras que se llevaron allí sobre las impermeabilizaciones de los túneles y plantaciones que están hechas con 1,5 metros de tierra. Y esto pues pues tiene una contradicción, es decir, por un lado se está construyendo la ficción de algo natural, pero al mismo tiempo es una construcción completamente artificial, ¿no? El proyecto se cuenta, yo creo que de una manera, pues, todo esto que estáis viendo, ya digo, el 60% está sobre los túneles, ¿no? Bueno, y a veces debajo de las infraestructuras también, ¿no? Bien, vamos a ver si... Estos son estos paisajes de los que hemos hablado, ¿no? Bueno, luego además hay otra cuestión social también que es importante, porque la M30, o sea, perdón, el río va del norte, ¿no?, donde vive la gente más, ¿no?, que tiene recursos mayores en la ciudad de Madrid, al sur, que es donde viven las personas que tienen menos recursos en general, también en sentido transversal pues está enlazando el corazón de la ciudad, que tiene pues este tejido que veis ahí, pero también enlaza con otros tejidos que están, ¿no?, en las afueras. Es decir, que digamos el río tiene una condición, o sea, el espacio tiene una condición, digamos, como de catalizador social muy importante, porque cruza, digamos, desde los lugares más ricos a los más pobres, desde los tejidos históricos a los tejidos construidos fundamentalmente en los años 60 y 70,
de los tejidos industriales a los que no lo son, o sea que precisamente porque tiene además una condición muy longitudinal, tiene una gran cantidad de fachada, es decir, es un parque que tiene un espacio urbano o público que tiene 120 hectáreas, pero muchísima fachada porque es muy largo y muy estrecho, o sea, que tiene, digamos, como mucho, una piel muy larga, ¿no? Y por lo tanto tiene mucha capacidad para interactuar con la ciudad, ¿no? El caso es que nosotros pensamos, bueno, ¿cómo hacemos esto, no? Y pensamos, creemos que podemos traernos, ¿no?, estos paisajes súper conocidos y súper estudiados que están en estas pinturas también muy conocidas de Velázquez, que está ahí siempre detrás, ¿no?, como esta idea de que el entorno natural de Madrid pues son estos bosques de pinos y de encinas que están fundamentalmente al norte, ¿no?, por un lado, ¿no? Por otro lado, hicimos un esfuerzo por recuperar las trazas, antes hablábamos de ello, de las historias que no están, digamos, en los libros, ¿no? Estos son las lavanderas que existían en las márgenes del río y que se dedicaban a lavar la ropa de la burguesía que vivía en el interior, ¿no? y que modificaron el cauce del río para hacer esas lavanderías, ¿no? Por otro lado, lógicamente, lo que teníamos debajo de una complejidad enorme, que son esta especie de espagueti, ¿no?, mezclado en el que están todas las infraestructuras, que era el plano de situación sobre el que nosotros íbamos a trabajar, ¿no?, que aquí lo veis, los túneles, y por otro lado, al final, tratar de vincular al máximo y de la manera más accesible y fácil posible, pues, los tejidos urbanos que estaban en las márgenes del río. O sea, digamos que esto es un poco como los ingredientes con los que nosotros planteamos hacer esto, ¿no? Las lógicas del tren, de las autopistas que están ahí debajo, pero también las lógicas del movimiento de los ciclistas y de los peatones en el parque, para generar pues unas topografías que pudieran tener pues cierto interés. El proyecto que lo dividimos en un conjunto de espacios, ¿no? O sea, iba a decir recintos, pero no son recintos porque todos ellos están ligados, pero de proyectos independientes, en cierto modo. Uno de ellos es lo que nosotros llamamos el Salón de Pinos, que tiene continuidad desde el norte hacia el sur. Los pinos son lo que... o sea, los madrileños nos preguntan, bueno, ¿cuáles son los árboles del paisaje de Madrid? Uno enseguida dice, los pinos, porque hay pinos en la Sierra de Madrid, que por cierto son artificiales, porque esos pinos fueron plantados artificialmente, son para producir madera, porque originalmente la Sierra de Madrid lo que tenía era pues robles y encinas, ¿no? Es decir, pero hace 200 años, como consecuencia de, en fin, como un subproducto de la ingeniería naval, pues se plantan pinos para producir, para poder hacer barcos, ¿no? El caso es que o sea, que hay una construcción que también es cultural, de que uno piensa que el paisaje que le es propio a uno, ¿no?, en este caso a los madrileños, tiene que ver con estos pinares que estarían supuestamente en el norte y en el noroeste de la ciudad, que sin embargo son también una construcción cultural, ¿no? Pero nosotros empleamos los pinos porque eso es lo que los ciudadanos identificábamos como nuestro propio paisaje en Madrid. Y hay como una especie de hilo que está generalmente sobre la autopista y que está plantada pues fundamentalmente con pinos y resolviendo las secciones que se producen de distintas maneras, pues con el río, con las calles, unas veces más arriba, unas veces más abajo, digamos, produciendo un sistema de sección, digamos, homogénea y repetitiva, pero que tiene unos márgenes para poder establecer los vínculos con lo que tiene a su alrededor. Se hicieron durante unos cuantos años muchísimas visitas a muchos viveros en Europa, porque nosotros también entendimos que era imprescindible que aquellos viejecitos, la mayoría eran viejecitos, que habían soportado la autopista durante un montón de años y que habían soportado la obra de soterramiento de la autopista durante 4 años, no les podíamos decir, van a tener que ustedes que esperar otros 20 años para que crezcan los árboles y tengan ustedes un parque, ¿no? Hicimos un esfuerzo por comprar los árboles más grandes que se podían comprar en toda Europa, y por estos pinos que fueron sacados de bosques naturales, también empleando las técnicas, o sea, en realidad el tamaño de los pinos estaba vinculado al camión que podía llevarlos. Es decir, hicimos un esfuerzo porque los árboles fueran lo más grandes posible, cosa que no, en general, desde el punto de vista botánico, no es muy buena idea, porque los árboles grandes, cuando son replantados, tienen una mortalidad muchísimo mayor que los árboles más pequeños, pero nos parecía importantísimo que
el proyecto que nosotros estábamos haciendo tuviera desde el instante 1, digamos desde el minuto 1, la impresión de que era un lugar completamente terminado. Es decir, que tuviera como la inmediatez de que los ciudadanos pudieran apropiarse de él sin que tuvieran que esperar, no sé, 5 años o 7 años o 8 años, ¿no? De modo que hay un asunto que tiene que ver con la técnica bueno, pues de botánica, de cómo trasplantar estos árboles, cómo plantarlos, porque también estos árboles tardan en que sus cepellones crezcan y por lo tanto están muy expuestos a que puedan caerse como consecuencia del viento, qué va a pasar con ellos y cómo se crecen sus raíces, cómo sistemas de riego para que sus raíces puedan, digamos, formar como una especie de rizoma entre todos ellos y no vuelquen con el viento, etcétera, etcétera. Una serie de cosas que bueno, pues que tienen su interés, pero que están fundamentadas en esa idea de que el espacio tenía que ser un lugar reconocible, en el que todo el mundo tuviera la impresión de que estaba terminado el primer día, ¿no? Bueno. Por otro lado, antes hemos hablado también de esto, ¿no? Y nosotros ahora tenemos pues, más proyectos de este tipo, ¿no? Antes estábamos hablando en la conversación que hemos tenido previa, pues de lo importante que es contar con las personas adecuadas. Es decir, que una de las cosas que fueron probablemente más difíciles y que tienen una importancia muy grande es toda la cantidad de interlocutores que había y toda la cantidad de personas de distintos ámbitos, ¿no? En el ayuntamiento, en la región, en patrimonio, los propios ingenieros de las distintas especies y clases en las distintas contratas, nuestros propios ingenieros, etcétera, etcétera, y cómo negociar, digamos, que todo aquello, es decir, cómo hacer para que todos ellos se sintieran felices y pudieran remar en la misma dirección. Porque si no, aquello era imposible, no salía. Es decir, una de las cosas más importantes y que desde luego creo que es fundamental para cualquier proyecto urbano es que todos los interlocutores tienen que tienen que sentirse que están haciendo una cosa que es importante para ellos mismos y que al mismo tiempo que es importante para ellos mismos, es importante también para los demás y para la ciudad, ¿no? Eso, claro, es muy fácil de decir, pero no es nada fácil de hacer, ¿no? Y además los arquitectos a veces somos muy torpes para esto, ¿no? Luego, además, ocurrió una cosa que ya no va a volver a ocurrir jamás, seguramente, y es que el ayuntamiento hizo una cosa marciana, en realidad, y es que al equipo de arquitectos que había ganado el concurso le contrató la totalidad de lo que había que hacer. Cuando lo normal es que hubiera contratado una ingeniería más o menos grande que a su vez hubiera subcontratado al arquitecto que había ganado el concurso. Es decir, nosotros fuimos responsables del 100% de lo que se hizo, quiere decir, toda la ingeniería de todo. O sea, todo. Solo había un contrato y un contratista, que éramos nosotros, ¿no? Y eso nos permitió a nosotros bueno, pues establecer, digamos, unas relaciones con los ingenieros que estaban trabajando en los túneles, con los ingenieros que estaban trabajando en las distintas especialidades de todas las instalaciones y con los ingenieros y los distintos departamentos del ayuntamiento de otra manera. Y eso ha permitido, yo creo que, ya digo, es difícil que vuelva a ocurrir, pues que cuando uno visita aquello, pues ve una cosa que tiene un grado de unidad extraordinario, porque es que nosotros hemos estado detrás de todo, absolutamente de todo, es decir, la recogida de basuras, de los bordillos, de las tapas de las alcantarillas, de todo, absolutamente de todo, porque nosotros éramos los responsables del conjunto del trabajo, ¿no? Pero, sin embargo, a cambio, claro, nos soltaron una pesadilla, que era cómo hacer para gestionar un gran contrato con muchos interlocutores y que todo el mundo, ya digo, se sintiera feliz, porque si no, aquello se hubiera quedado inmediatamente atascado, no hubiera progresado, porque era muy fácil decir, bueno, pues esto que lo haga el Departamento de Parques y Jardines, que es muchísimo más barato, no vamos a tener los arquitectos aquí que nos están dando la lata y al final lo vamos a inaugurar exactamente igual en el año 2011, que era el objetivo que tenía el alcalde. Bueno, decía, esto nos ha permitido controlarlo todo y es una cosa que tiene mucha importancia, porque cuando uno lo visita realmente percibe, yo creo que es una cosa muy positiva, han pasado ya pues, 8 o 9 años, pues que está todo realmente hecho con un grado de unidad pues muy grande, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Bueno, es un poco lo que estoy diciendo, ¿no? Aquí hay algunas imágenes, ¿no? Yo creo que, bueno, esta idea... bueno, también hay otra cosa, y es que, claro, el tapón que representaba la M30 en el río desveló, ¿no?, en cierto modo, una estructura verde que tiene la ciudad que quedaba de alguna manera
también como oculta, es decir, que estos arroyos que tiene el río Manzanares, pues que básicamente son espacios verdes, pues de alguna manera quedaban ligados y todo, digamos, esa estructura, ¿no? Antes has mencionado la palabra infraestructura, es decir, una nueva infraestructura emergió, en cierto modo, en la ciudad de Madrid, o el proyecto que nosotros hicimos ayudó a que esta infraestructura verde y, ya digo, vinculada a la topografía y a la hidrología, pues cobrara unidad y sentido en la ciudad. Y, por supuesto, muchos de los proyectos que se han hecho después, o algunos de los proyectos que se han hecho después, tienen que ver con el énfasis en esta nueva infraestructura. Bueno. Antes he hablado de Velázquez, ¿no? Pero también, bueno, pues también están los paisajes del sur, que son, yo soy manchego, ¿no? Tostados, más áridos, más duros, ¿no? Que están, pues que también están presentes en el proyecto que nosotros hicimos y que alimentan el proyecto que nosotros hemos hecho. Por supuesto, toda la cuestión del patrimonio histórico que hay allí, que, en fin, no voy a describirlo porque hay muchas cosas con las que nosotros nos hemos cruzado, ¿no? Con los puentes históricos, la canalización del río, que es una canalización bonita, hecha por los ingenieros en los años 50, en fin, muchas cosas que están vinculadas a un proyecto pues, muy grande y que va lidiando y que va estableciendo vínculos pues, con diferentes cuestiones que tienen pues, todas las ciudades. Luego, además, está Matadero al sur, esta especie de milagro, ¿no? Que también, en el que nosotros hemos hecho la urbanización y un edificio y la iluminación y las puertas, ¿no? Que afortunadamente es una cosa que está muy bien gestionada, el antiguo Matadero, que tiene muchísima actividad, que alimenta el parque, que además también es simétrico, es decir, Matadero es alimentado también por las personas que visitan el parque y que es una pieza fundamental que no estaba en ese momento, que además es un proceso paralelo, es decir, mientras que el proyecto nuestro y el proyecto en el que se ejecutan los túneles es un proyecto del Departamento de Urbanismo o de Infraestructuras, en fin, no me acuerdo cómo se llamaba. Sin embargo, Matadero el dinero viene de otro sitio y había otras personas, pero también esto permitió pues, que las cosas pues, fueran como más coherentes. Además, se hicieron unos concursos estupendos, la verdad, la mayor parte de estas naves han sido restauradas por arquitectos magníficos, o sea que ha habido, digamos, como mucha suerte en ese sentido, ¿no? Bueno, y yo creo que esta es la foto del cartel, bonita. Bueno, es un sitio que ha tenido muchísimo éxito, está lleno de gente y, bueno, luego se han hecho más cosas, ¿no? Pero yo creo que me voy a quedar aquí, ¿no? O sea que nada más. Muchas gracias.